Pues vamos a hablar de esta luna llena que se presenta bastante intensa. En este caso, la luna va a estar en el grado 22 del signo de Escorpio. La luna en el grado 22 del signo de Escorpio. El Sol va a estar en conjunción con Urano, ¿vale? En el signo de Tauro. Urano va a estar pegadito al Sol. Los regentes de esta luna llena, que son tanto Marte como Plutón. Plutón va a estar en Acuario, Marte va a estar en el signo de Leo, haciendo una oposición. El Sol va a estar haciendo una oposición a la Luna, ¿no? Como toda luna llena. Los regentes Plutón y Marte van a estar haciendo oposición entre sí. Todo ello en signos fijos. Así que va a ser una luna llena intensa. No solo porque se va a producir en el signo de Escorpio, que en Escorpio siempre se pueden sentir emociones bastante intensas, sobre todo para los que os coja, ¿vale? Cerquita de puntos importantes de vuestra carta, ya sea grados finales, ¿vale? Todo lo que esté cercano al grado 22 del signo de los signos fijos, Tauro, Escorpio, Acuario y Leo. Todos los que tengáis ahí algún punto, algún ángulo o algún planeta, planetas como el Sol, la Luna, Venus, Plutón, Saturno, siempre que estén en contacto con otros planetas sensibles, ¿vale? Si están sueltos, esto no es tan notorio. Por lo tanto, esta luna llena, por un lado nos habla de... Tauro nos habla de la estabilidad, la necesidad de seguridad, de estabilidad, de sostener algún tipo de necesidad emocional, todo lo que sea sostener, todo lo que sea lo que nos da seguridad. Urano en esta luna llena viene a romper con ello. Urano obliga a soltar, ¿vale? Urano puede traer sorpresas, puede traer imprevistos, dependiendo de dónde os caiga, ¿vale? El área de actuación, la casa, que luego hablaremos de ello, para cada signo. Urano siempre viene aquí a traer ese elemento de sorpresa, de disrupción, de cambio. Y bueno, aquí se puede vivir también como una necesidad de cambio, ¿vale? Una necesidad de liberarse de algo que dependiendo de en qué área os caiga, pues vamos a ir viendo, ¿vale? Luego además el Sol ilumina a la Luna, ¿vale? Que está en Escorpio, y todo lo que surja aquí, cualquier tipo de imprevisto, cambio, va a remover emociones intensas, porque Escorpio nos habla de las emociones intensas, de aquello que está en la sombra, de aquello que está en el inconsciente, de aquello que no queremos ver, que huele fatal. Así que es muy probable que durante esta luna llena, los días próximos, ya sea unos días antes, muchos ya los podéis estar sintiendo, ya sea unos días después, pero sobre todo los días rondando, ¿vale? Los días más cerca de la luna llena es cuando más intensidad hay, porque la luna nos habla de las emociones. Y cuando está llena es cuando las emociones en la humanidad o en la Tierra están más a la luz. Cuando es luna nueva es cuando las emociones están menos activas. Y cuando está la luna llena, o a medida que se va acercando la luna llena, es cuando las emociones están más a flor de piel. Y bueno, pues en esta luna llena, en el signo de Escorpio, pues puede ser bastante fuerte, ¿vale? Bastante intensa. A nivel mundial, a ver qué ocurre. A ver cuál es la siguiente. Porque esto es un cachondeo ya. Se abren las apuestas. A ver, os leo en los comentarios a ver qué creéis que va a pasar. Porque ya, como predijimos aquí hace 4 meses, 5 meses, cuando la oposición entre Marte y Plutón. Y bueno, ya hablamos aquí sobre los eventos que podían ocurrir, ¿no? Cuando comenzó el tránsito del Marte en oposición con Plutón, fue la Dana de Valencia, provocado totalmente, obviamente. Luego también hablamos de lo que ocurriría también, ¿no? En la última quincena de abril. Y bueno, han pasado bastantes cosas, entre ellas la muerte del Papa, el gran apagón en Europa, toda España apagada, algo que no había ocurrido nunca, y yo supongo que también obviamente provocado, ¿no? Yo no sé cuál va a ser la próxima, pero esta luna llena, con Urano metido de por medio, yo no sé, alguna crisis... Tauro nos habla de catástrofes, nos habla de la economía, con Urano metido de por medio y con la luna, pues yo no sé qué pueden aquí liar. Algún tipo de crisis económica, alguna caída, algún robo de los bancos, alguna catástrofe, otra nueva catástrofe natural, pues ya veremos, a ver. Pero algo relacionado con el nuevo Papa, no lo sé, la verdad. Pero pinta intensa, ¿vale? Y a nivel individual, pues va a haber aquí que soltar el control, soltar la necesidad de seguridad, de estabilidad. Porque Urano nos pide esto, nos pide soltar, nos pide liberarnos de algún apego que tenemos
ya sea a lo material, Tauro, ya sea a la estabilidad, a lo seguro, a tenerlo todo ordenado y en su sitio, porque se encuentra en el decanato de Virgo, que es el último decanato de Tauro, y Tauro en el decanato de Virgo nos habla de lo que sostenemos o lo que nos da seguridad en base al orden, en base a tenerlo todo en su sitio, bien estructurado, bien ordenado. Y con Urano aquí parece ser que se nos pide soltar algún tipo de estructura o de sentido de seguridad, sentido de valía en base a esa estructura, en base a ese orden, en base a lo mejor a algún tipo de querer que todo esté, ¿no?, como queremos nosotros o como quiere el ego, ¿no? Querer que todo esté ahí en su sitio y eso nos da seguridad, nos da estabilidad. Pues no, aquí Urano viene a soltar, va a depender a cada uno, ¿vale? Como le caiga. Si no te cae en puntos importantes de tu carta natal, esto suele pasar bastante desapercibido, ¿vale? Esto lo tengo comprobado, que si no toca puntos importantes, uno no lo nota apenas. Está ahí, no deja de estar, no deja de afectarnos a todos, no deja de afectar en el área en que te pille, pero si no te pilla puntos importantes, no, esto no se nota, no, apenas uno lo nota. Y bueno, como toda luna llena en Escorpio, sobre todo nos habla de mirar, tenemos que mirar y darnos cuenta de esas sombras, esas partes que no nos gusta ver. Plutón nos habla de todo lo oscuro, todo lo no visto, lo que no queremos ver, todas esas partes de nosotros que no nos gustan, que están en sombra, por eso están en sombra, porque no nos gustan, y que cuando empiezan a salir, pues huelen muy mal, ¿no? Escorpio es como esa tubería que está sucia, ¿no?, y que huele mal y que hay que limpiarla, ¿no?, de vez en cuando y mancharse las manos y pasar ese mal trago, ¿no?, y mirar esas partes que tampoco nos gusta mirar, todo lo que tenga que ver con temas de manipulación, de luchas de poder, de deseo de tener siempre el poder sobre otros, de ser una víctima, cualquier tipo de actitud como los celos, la manipulación, las luchas de ego, luchas de poder, todo lo que tenga que ver con Escorpio, que suelen ser esas emociones tan desagradables, ¿no?, que tenemos, y esas actitudes tan bonitas que todos tenemos, ¿no? Porque además los regentes, que son Plutón y Marte, están enfrentados en signos fijos además también, ¿vale? Por eso este tipo de eventos suelen costar, porque cuando se producen en signos fijos, a los signos fijos les cuesta mucho el cambio, ¿no? Y a veces necesitan de este tipo de tránsitos, ¿no?, este tipo de sacudidas para espabilar, ¿no? Y en este caso, con Plutón en Acuario en oposición a Marte, Plutón retrógrado, te obliga, ¿no?, a mirar qué es aquello, ¿no?, que está ahí, que tiene que morir, ¿no?, que tiene que transformarse. Sobre todo muy relacionado. El primer decanato de Acuario es Libra, son esas dinámicas de dependencia, ya sea sobre todo dependencia en las relaciones, es el primer decanato, ¿vale? Pero también son dependencias que tenemos nosotros a nuestras actitudes, a nuestra manera de pensar, de actuar, dependencias mentales. Acuario nos habla de la mente. Y el signo de Acuario es un signo, o la energía de Acuario, que se queda atrapada en patrones y le cuesta mucho salir de ahí. Si os fijáis, el símbolo de Acuario son estas especies de ondas, ¿no?, que se repiten una y otra vez, como que están ahí y no sale, y se repite el mismo patrón una y otra vez, como ese mismo patrón de onda, y no sale, y se queda como repitiendo siempre ahí, dando vueltas a sus ideas, ¿no?, a su manera de ser, y no es capaz de salir de ahí, le cuesta muchísimo. Ese es uno de los grandes aprendizajes de Acuario. En su parte virtuosa, ¿no?, en su parte evolucionada, por llamarlo de alguna manera, Acuario, la energía de Acuario, el arquetipo de Acuario, sale de esa prisión, de esas cadenas, se libera. Por eso se dice que Acuario, en su cualidad elevada, ¿no?, es la libertad, el desapego. Pero se tiene que dar esa cualidad. Todos los signos tienen su parte buena, ¿no?, su parte virtuosa y su parte negativa o desvirtuada, ¿no? Y la mayoría de seres humanos estamos aquí un poco aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a liberarnos, ¿no?, a conocer a este personaje, ¿no?, a conocer estos arquetipos con los que nos ha tocado venir, ¿no? Y una vez integrado, uno puede desprenderse, ¿no?, de ese personaje. Cuando uno ya lo conoce, deja de estar atrapado en el personaje, deja de estar atrapado en esas energías o en esos arquetipos que nos han tocado, ¿no? Nos han tocado todos, a todos nos han tocado todos los arquetipos en la carta natal, solo que el nivel de intensidad de unos y de otros pues varía mucho. Muchos traemos mucha energía de Acuario,
no sé, aquí se puede medir incluso por porcentajes, ¿no? Y te toca trabajar más eso. Pero todos traemos todas las energías. Pero bueno, sobre todo si tienes muchos planetas en Acuario, o en Escorpio, o en el signo que sea, ¿vale? Pero en este caso, que Plutón ahora mismo está retrógrado en Acuario, se está centrando aquí el énfasis en transformar lo que es el arquetipo de Acuario. Y los que tengáis o tengamos mucha energía de Acuario, ya sea por un Sol, ya sea por una Luna en Acuario, ya sea por un stellium en Acuario, ya sea por un stellium o muchos planetas en casa 11, hay un trabajo aquí importante con la energía de Acuario, que suele traer una energía también de... Este es el eje de la individualización, el eje Leo-Acuario. Es en el eje en el que aprendemos a individualizarnos y se pueden dar muchas actitudes de orgullo, de soberbia. Es un eje muy que se mueve en ese tipo de actitudes. Con Leo se puede dar mucho el sentimiento de orgullo, de ser el centro de atención, y ahí puede costar mucho el cambio, ¿no? Al ego le cuesta mucho cambiar, ¿no? Cuando hay orgullo. Y con Acuario, pues más de lo mismo, se mueve el eje entero. Con Acuario se puede dar esa imagen de autosuficiencia, ¿no? Falsa, obviamente. Y bueno, también muchas actitudes de orgullo, de soberbia, ¿no? De estar por encima de los demás. Así que en esta luna llena se van a mover mucho estos temas. La necesidad de cambio, de sostener eso que nos da estabilidad, que nos da seguridad, o que creemos que nos da seguridad y estabilidad, de tenerlo todo en su sitio, estructurado, como creemos nosotros que tiene que estar. Y con la luna Escorpio, como siempre, obligando a mirar esas sombras, obligando a sentir. En el último decanato de Escorpio es Piscis, que obliga a sentir. Es la transformación profunda, yendo hasta lo más profundo, incluso cayendo. Escorpio también nos habla es el signo que nos habla de caer en lo más bajo, ¿no? A caer en tocar fondo para salir renacido, ¿no? Como el ave fénix, transformado. Y en el decanato de Piscis, pues es esa transformación profunda que te obliga un poco a sentir, ¿no? Hasta lo más hondo. Y claro, con Plutón en el primer decanato hay mucha dinámica de dependencia también. A nivel mundial también es importante resaltar que muchos astrólogos están hablando de la nueva era de Acuario y como ese salto de luz, ¿no? A la quinta D, o bueno, aquí se pueden escuchar un montón de historias. Yo escuché hace poco a Eliseo Gallardo comentar, el astrólogo Eliseo Gallardo, que no se le había escuchado a nadie, y tiene toda la razón. A mí me cuadra completamente que Acuario sí nos habla de libertad, desapego y todo lo que tú quieras, pero en su parte evolucionada, en su parte liberada, ¿no? En su parte no trabajada, no vista, no evolucionada, es la esclavitud, tanto individualmente, ¿no? La esclavitud mental, la esclavitud de las ideas, un signo fijo, como colectivamente. El colectivo puede ser la liberación para el colectivo o puede ser la esclavitud. Y yo al menos no veo liberación ninguna, de momento. Yo creo que si tiene que llegar esa liberación, mínimo 20 años, porque Plutón va a estar transformando, Plutón tiene que transformar allá por donde pasa, y acaba de entrar. Y es ahora cuando la gente está un poquito empezando a despertar, desde 2020, que Plutón ya andaba por los últimos grados de Capricornio, y ya cuando fue pasando 2021, 2022, ya fue entrando, ¿no? Asomándose por Acuario. Aquí ya empezó a haber un pequeño despertar, pero está la humanidad verdísima. Yo lo comprobé el otro día con el apagón. Sí, parece que la gente un poquito más se va cayendo en la cuenta, ¿no? Pero no hay revolución. Sigue la obediencia a la autoridad es tan grande en el ser humano, tiene tan inculcado el tema de la obediencia a la autoridad, que da igual lo que les eches, da igual lo que les digas, da igual lo que pase y lo descarado que pase, porque está todo ya siendo más descarado, está súper descarado todo ya. Y aún así yo no veo que aquí cambie nada ni que los países se pongan patas arriba. Vamos, que es como debería estar el mundo ahora mismo, patas arriba con todo lo que está pasando. Y no pasa, no pasa. O sea, en todo caso, si llega esa liberación, le falta muchísimo a la humanidad. O sea, tiene que estar 20 años, 18 o 20 años Plutón en Acuario. Veremos si se ha liberado el ser humano cuando hayan pasado estos 20 años. Pero ahora, ni de coña, vamos. Ahora mismo, que están todos los astrólogos y los nueva era esto diciendo que vamos a pasar a la quinta D, que viene el despertar imparable. Bueno, yo no sé si lo voy a llegar a vivir, y vosotros tampoco sé si lo vais a llegar a vivir. Me refiero a los que comentan esto, ¿no?
Que sí, que están llegando cambios, que está empezando a haber un pequeño despertar. Sí, es obvio, pero es muy pequeño. Y, y como dice el gran astrólogo Eliseo Gallardo, Acuario es el signo de la esclavitud. Y yo creo que es lo que se está jugando ahora mismo en la humanidad. O la liberación o la esclavitud. Esclavitud tecnológica, Acuario. Por eso como está llegando este despertar, ¿no? Gracias a las redes, gracias a las energías que están entrando o lo que sea, ¿no? Está habiendo un despertar. Y los que controlan el cotarro, ¿no? Los que se creen que controlan el cotarro, pues están intentando acelerar su control, ¿no? Su dominio. Y las tecnologías son clave para ello. Y se está viendo que cada vez somos muchísimo más esclavos de las tecnologías. Se ve súper claro que vamos hacia ese control digital, ¿no? Dinero digital, DNI digital, que aquí no se escape nadie, ¿no? Es súper obvio. Y cada vez la gente está más encantada, incluso. Por eso yo no sé qué despertar. Esto comenta el astrólogo ¿no? Que que vamos hacia esa esclavitud, que es lo que da Acuario. Y obviamente esto ellos lo saben, por eso están implementando todas estas tecnologías. La era de Acuario va de eso, la implementación de las tecnologías, del control total, del control del ser humano mediante las tecnologías y mediante también el control de las mentes. Mente, aire, Acuario. La neuromodulación, ya existe, esas tecnologías ya existen desde hace un montón de años y ya se están aplicando. Técnicas de neuromodulación, no sé si os suena, meteros en mi canal de Telegram, subo mucha información sobre esto. Aquí no voy a hablar en YouTube de esto porque no le hace mucha gracia a YouTube que se hable de estos temas. Pero vamos, yo no veo liberación ninguna. Yo no veo ninguna nueva humanidad por ningún lado. Hay una nueva humanidad, ¿no? Hay una parte de la humanidad que parece ser que nos estamos enterando. Pero que podamos escapar de lo que viene es otra historia. Eso ya es otra historia completamente diferente. Que está habiendo un cambio, está claro. Pero mínimo, para mí, como yo lo veo, mínimo 20 años. Y va a ser o ganan ellos y consiguen implantar ese dominio y esa esclavitud total sobre el ser humano y sobre la mente del ser humano, que es lo que parece más obvio, como yo lo veo. O llega alguna especie de milagro de energía, ¿no? Que no pueden con esa energía que está entrando, ¿no? No pueden con ese despertar. Lo bueno que Neptuno en Aries está trayendo, yo lo estoy viendo ya, lo estoy notando, tanto en mí como en otros. Está entrando, es como el guerrero espiritual, ¿vale? El que lucha por lo que cree, por los ideales. Y veo muy fuerte a esa parte de la humanidad que queremos ese cambio, ¿no? Y que queremos salir, ¿no? De esta basura, ¿no? Que quieren implantar y que estamos intentando despertar a los demás y tal. Se está cogiendo mucha fuerza la parte despierta, la parte disidente, llámale como quieras. Cuando Saturno entre en Aries también puede que también traiga estructura aquí en todo esto. Puede que caigan, ¿no? Muchos de estos criminales, ¿no? Que están intentando hacer que están haciendo todas estas mierdas, ¿no? Tan descaradas últimamente. Porque es que es un cachondeo ya. Yo no sé qué más tiene que pasar para que nos movamos, ¿no? O hagamos algo, ¿sabes? Porque no solo basta con darse cuenta, hay que hacer algo, ¿no? Yo lo veo así. Aunque a veces pienso, cuando no ocurre nada y no se está haciendo nada, es que parece como si tuviera que ocurrir, ¿no? Como si fuera necesario que ocurriera, ¿no? Porque si está ocurriendo así es porque parece ser que tiene que ocurrir así, ¿no? No sé. Os leo los comentarios, no sé qué opinión tenéis sobre esto. Porque yo hay veces que me quedo flipado con cómo es todo ya de descarado y que no pase nada, que no hagamos nada, ¿sabes? Es algo, no sé qué le estarán echando al agua o qué le están echando a los chemtrails, flúor, el tema de los metales, que nos deja gilipollas, que nos deja sin capacidad de movimiento, ¿no? Que hacemos como que todo nos da igual, ¿no? También el regente Plutón también está en cuadratura con Mercurio, en Tauro. O sea que aquí también puede haber muchas ideas obsesivas. Mercurio es el planeta de la mente, de la comunicación. Puede haber comunicaciones aquí intensas. Ideas también laberínticas, estar muy obsesionado con cierto tipo de ideas, de forma de pensar. De nuevo, Mercurio en Tauro, formas de pensar a lo mejor muy rígidas, muy fijas, que necesitan ser transformadas. Con Plutón nos invita, ¿no? A esa transformación de esas ideas y puede haber muchas ideas obsesivas, esa dificultad para soltar esas ideas fijas. Conversaciones, a lo mejor tenéis algún tipo de conversación también, puede traer algún tipo de conversación o de comunicación que os haga estallar, ¿no? Que os haga sacar esta luna en Escorpio, que te toque, ¿no? Emocionalmente, que te toque muy intensamente, ¿no?
Así que cualquier comunicación en estos días va a tener ese propósito, ¿no? De dar ese cambio. Comunicaciones intensas, de llegar al fondo de las cuestiones. También Marte, que es otro de los regentes de esta luna llena, está en Leo. Así que las actitudes también egocéntricas, orgullosas, de ser el centro de atención, por un lado nos está diciendo que encontremos este orgullo sano, este brillo personal sano, este encontrar nuestro propio centro, pero como lado negativo, ¿no? Porque hay mucha tensión, pues puede dar ese orgullo, esa prepotencia, ese no querer salir de nuestras ideas, esa necesidad de ser el centro de atención también. Y Plutón retrógrado nos obliga a mirar, ¿vale? Hacia adentro, a mirar todas esas actitudes, todas esas sombras, dinámicas de dependencia y bueno, todo lo que hemos hablado ya. Cuidado con las palabras, cuidado con las comunicaciones, Marte en cuadratura con Mercurio, en cuadratura con Plutón también. Pero como todo es perfecto, cualquier tipo de comunicación o cualquier cosa que tenga que salir, desde el lugar que tenga que salir, es para darnos cuenta. Ya sea para hacerle ver a otros lo que tengan que ver, o ya sea para darte cuenta tú lo soberbio, lo intenso que puedes llegar a ser, o bueno, ya sé, todo lo que hemos hablado. Lo manipulador que puedes llegar a ser, ese deseo de tener la razón, de tener el poder, para sostener ese sentido, ¿no? De seguridad, de estabilidad que crees que tienes que tener. Y bueno, aquí a cada uno, ¿vale? Las combinaciones de arquetipos, ya veis que pueden ser infinitas. El lado positivo o el lado virtuoso de cada arquetipo y el lado negativo o desvirtuado también. Hay que también ver que todo evento astrológico se puede manifestar desde los dos extremos. Lo suyo es intentar desarrollar o ser conscientes de ese lado positivo, ¿no? De cada arquetipo, reconocerlo y desarrollarlo, integrarlo y darnos cuenta también del lado negativo, ¿no? Ese lado desvirtuado que está ahí también para darnos cuenta, ¿no? Porque son actitudes de todos los arquetipos que nos llevan por ese mal camino, ¿no? De estancamiento, ¿no? Y de fijeza, ¿no? Signos fijos, a no querer salir, ¿no? De ahí. Así que es una luna llena interesante. Y vamos con los ascendentes. Acuérdate de mirar tanto el Sol como tu ascendente, ¿vale? El Sol funciona muy bien, ¿vale? Como digo siempre, es como otro nivel de interpretación del mandala. Es como quitar todas las casas y toda la carta, ¿no? Colocar el Sol aquí y tirar una carta nueva, ¿vale? Es como otro nivel de interpretación y funciona muy bien el Sol, que funciona a veces incluso mejor que el propio ascendente. Y el ascendente, si ya sabes tu grado exacto y sabes en qué casas caen los planetas de los que hable, pues bien, tenlo en cuenta. Si no sabes exactamente el grado de tu ascendente, yo me escucharía tanto el signo anterior como el signo siguiente, ¿vale? Del que hable. Porque esto puede variar, ¿vale? Dependiendo del grado de tu ascendente, las casas van a variar. Y nada más, vamos con los ascendentes. Vale, Aries, ¿qué tal? Va a caer en tu casa 8 esta luna llena, o sea que va a ser intensa. Es la propia casa de Escorpio. Así que si tienes planetas aquí, si tienes planetas cerca al grado 22, ¿vale? Del signo de Escorpio, tienes la Luna, tienes el Sol, tienes Venus, Plutón, Saturno también influyen bastante, siempre que estén en contacto, ¿vale? Haciendo aspectos a otros planetas, ¿vale? Que sean sensibles. Y esta es una casa que se siente bastante, ¿vale? Es una luna que te obliga un poquito o un muchito a mirar esas partes, esas dinámicas en tus relaciones de poder, de manipulación, de control, de obsesión, de drama, ya sabes, todas esas dinámicas tan bonitas, ¿no? que tenemos a veces los seres humanos. Tu casa 8. La casa 8 nos habla de esos compromisos, nos habla también de los recursos compartidos, lo que compartes con otros, ya sea recursos materiales, recursos energéticos. Aquí se pueden, ¿vale? Se pueden despertar emociones intensas en este sentido, ¿vale? En esta luna llena. Y te está diciendo que mires, que te tengas en cuenta, que tengas en cuenta tu sentido de valía personal, de autoestima, de valor personal, los recursos también, tus recursos materiales, a lo mejor que no dependas tanto de los recursos de otros, si es que estás dependiendo de recursos que no son propios. Ya te digo, recursos no solo materiales, recursos son energéticos, lo que nos da ese sentido de valía, ¿no? A veces necesitamos de otros, creemos que necesitamos de otros, ¿no? Para sentirnos valiosos, sentirnos queridos o lo que sea. Y Urano aquí viene a decirte que te liberes un poco, ¿no? De esa necesidad de depender a lo mejor de otros, de creer que no vales, de creer que tú no tienes autoestima, que no encuentras ese sentimiento de seguridad interna, ¿vale? Así que en esta luna llena
si no tomas conciencia de esto, si se está dando, ¿vale? En tu caso, si se está moviendo este tema, si eres una persona que ya ha tomado conciencia hace tiempo o que ya no necesitas de lo que estamos hablando, ¿vale? De eso, esa necesidad de esos otros a nivel económico, a nivel energético, sentimental o como sea que se esté manifestando en tu caso. Si no eres una persona que todavía no ha tomado ese tipo de conciencia, esta es una luna llena que Urano viene a mostrártelo, ¿no? Puede ser con discusiones, puede ser con rupturas, puede ser con pérdidas económicas, materiales, pérdida de ese sentido de autoestima, de valor personal, ¿no? Alguien que te haga sentirte que no vales, ¿no? Viene Urano a darte ese sopetón o ese golpe, ¿no? Para que te des cuenta, para que empieces a tomar conciencia de tu propio valor, de tu propio sentido de seguridad. También te puede estar viniendo a decir esta luna llena que a lo mejor estás sosteniendo o qué es lo que estás sosteniendo, ¿no? ¿Qué es aquello que estás sosteniendo que crees que te hace sentir segura o seguro, donde crees que todo está en orden, ¿no? Y crees que todo es estable, alguna actitud, alguna forma de pensar, algún patrón de comportamiento que te hace creer que es donde te da seguridad y donde que es algo que te da estabilidad. Pues Urano viene a decirte que salgas de ahí, que a lo mejor estás aferrándote a algo, algún tipo de actitud o de seguridad que no está ahí, ya que no tiene que estar ahí. Los regentes de esta luna llena están en el eje de las relaciones. Marte en casa 5 te puede estar trayendo esa necesidad o esa energía de tener que expresarte desde la autenticidad. La casa 5 es la casa del hacer, cómo hacemos en el mundo. Y te está pidiendo Marte en este momento que hagas desde un lugar de autenticidad. A lo mejor estás dejando de expresarte creativamente como deberías o como tu yo más profundo, tu ser o tu alma o como le quieras llamar, quiere expresarse y no estás dejando que salga. A lo mejor también aquí se pueden despertar actitudes de orgullo, de soberbia, ¿vale? Marte en Leo puede traer este tipo de actitudes, de querer ser el centro de atención. Tienes que encontrar ese equilibrio entre esa necesidad de querer expresarte como tú quieres. Nos habla del niño interior también. Si estás a lo mejor ocultando, tapando ese niño interior, ¿no? Por lo que otros, casa 11, Plutón, esperan o crees que otros esperan de ti, ¿no? Estás dejando de ser tú, a lo mejor, porque crees que otros te van a juzgar o Plutón retrógrado aquí nos habla de que dejes, que medites y que transformes esas dinámicas de dependencia o de lo que a lo mejor los demás crees tú que esperan de ti y tienes que transformar esto, tienes que darte cuenta que a lo mejor estás cayendo en dinámicas de dependencia, ¿vale? Muy fuertes aquí. Plutón viene a transformar esto. De ti depende, ¿vale? Si tomas conciencia o no. El sextil a todos estos planetas, ¿vale? Con Venus entrando en Aries en tu casa 1, nos habla también de que te quieras, que te valores, que tengas esa valentía, ¿vale? Para ser tú misma o tú mismo sin depender de lo ajeno, ¿vale? Que confíes. Con el nodo norte en casa 12 tienes que también tener fe, tener confianza, meditar. Guarda esos espacios de silencio, de soledad, de introspección y medita contigo misma. Va a ser fundamental en tu caso, en este caso, ¿vale? Para que te des cuenta y conectes con tu interior para poder darte cuenta y transformar todo esto. Con Júpiter en cuadratura también que encuentres esas nuevas maneras de comunicar, que encuentres también una nueva filosofía de vida. Toca el eje 3-9, ¿vale? Júpiter está trayéndote una nueva sabiduría si pones ahí esa intención, esa conciencia en encontrar esos nuevos conocimientos, esa nueva filosofía de vida, esas nuevas enseñanzas que van a hacer que te entiendas mejor y que tengas una comprensión y una sabiduría más acorde con lo que quiere ahora mismo tu verdadero ser. Y bueno, no mucho más, ¿vale? Esto es una idea general. Espero que te haya servido, ¿vale? Ahí te dejo mis datos por si quieres una lectura y un análisis en profundidad de tu carta natal, tus tránsitos, revolución solar. Y dale al like, suscríbete y todas esas cosas. Nos vemos en la siguiente. Vale, Tauro, ¿qué tal? Vamos a ver. A ti te va a caer en esta luna llena, va a caer en tu casa 7, que va a ser parecido a la lectura que le he dicho a Aries, ¿vale? Por un tema de cuadrantes y bueno, tiene semejanzas, ¿vale? Por si quieres escuchar el signo de Aries también. En tu caso va a caer en la casa 7, que es la casa de las relaciones, ¿vale? La casa de la pareja, de los socios, el encuentro con un otro. Está aquí movido este eje, el eje del encuentro entre el yo y el tú.
Y esta luna llena aquí puede sacar a la luz emociones intensas, ¿vale? Relacionadas con los otros, la pareja, los socios o las relaciones cercanas. Te pueden despertar aquí emociones intensas, ¿vale? Que son necesarias para transformar y para ir hacia la casa 1, ¿vale? El Sol en casa 1 con Urano nos habla de una necesidad de desapegarte o de encontrar esa libertad en tu manera de actuar, tu manera de expresarte, de afianzarte, de moverte por el mundo. También incluso de cómo te ves a ti misma. La casa 1 nos habla de cómo nos vemos a nosotros mismos, incluso de esa máscara, ¿no? También que mostramos al mundo. Y a lo mejor aquí no estás siendo auténtica o auténtico, o no estás encontrando ese sentido de autoestima o de valía personal. Y si a lo mejor estás dependiendo de relaciones o de vínculos que ya a lo mejor ya sea que no tienen que estar ahí o ya sea que tiene que cambiar la relación, la dinámica de tus vínculos para encontrar tu propio valor, tu propia autoestima. Si no estás tomando conciencia de esto, si estás cayendo en unos patrones que no sales de ahí o en una manera de vincularte con los demás o de relacionarte con los demás que se repite, esta luna llena viene a mostrarte, ¿no? Con Urano suele traer imprevistos, suele traer sorpresas, suele traer cambios que te obligan, ¿no? a tomar esa conciencia y a cambiar, a liberarte, ¿no? de tu manera de vincularte. Y todo esto va a estar muy relacionado, como siempre, con Marte en casa 4, con tu sentido de pertenencia, tu sentido de estabilidad y de seguridad interna. La casa 4 es la casa en la que encontramos ese sentido de estabilidad, de seguridad interna. Es el eje 410, ¿vale? Los regentes son Plutón y Marte. Y está en el eje de individuación, que es un eje que nos habla de encontrar nuestro propio sentido de individualidad en el mundo. En la casa 4 queremos pertenecer a un colectivo, a una familia, para en la casa 10 individualizarnos, ser autónomo. Con Plutón retrógrado aquí te está invitando a que revises, a que transformes qué es aquello que no estás viendo o cuáles son esas actitudes o patrones o tendencias que te cuesta tanto a lo mejor desprenderte de ellas, soltarlas, en cuanto a tu sentido de seguridad interna, en cuanto a cómo consigues en el mundo, consigues proyectarte, consigues alcanzar esas metas, esos proyectos que uno se plantea, ¿no? O se propone. Se pueden estar moviendo aquí también temas relacionados con tu carrera, con esa relación, con lo social, esa manera de proyectarte socialmente. Plutón está aquí, va a venir aquí a transformar todo esto, ¿vale? O sea que seguramente se ponga aquí en entredicho, ¿no? O se mueva todo el tema que tenga que ver con tu carrera. El hogar también, si vives con la familia o lo que sea, va a estar movido en estos días, ¿vale? Porque está en tu casa 4, que es la casa del hogar, de las raíces, y ahí vas a tener que tener cuidado a lo mejor, ¿vale? De esas actitudes agresivas, egoístas, egocéntricas. El Leo pueden dar todo este tipo de actitudes. Marte en Leo está bastante activo y en tu casa 4 va a estar muy movida todo el tema de tu hogar. Pero todo lo que ocurra es perfecto y necesario porque te ayudan a ver lo que no estás viendo o a tomar conciencia de lo que no la estás tomando. Júpiter además en casa 2 te está ayudando a encontrar esa sabiduría o ese conocimiento, ¿vale? Para que te des cuenta. En la casa 2 nos habla es la casa de Tauro, de si te estás queriendo, si te estás valorando. Nos habla también de los recursos materiales y Júpiter aquí trae esa ayuda, ¿no? Es el planeta de la expansión y nos trae ese conocimiento y esa sabiduría en cuanto a cómo generas tanto los recursos económicos, cómo encuentras ese sentido de valor, de seguridad, de autoestima. Y todo esto va a estar muy relacionado con tus creencias también, porque está en cuadratura a todo este mogollón, ¿vale? De planetas. Quizás tienes que empezar a cambiar un poco tus creencias, tu manera de ver el mundo. Tienes que preguntarte si quizás lo que estás creyendo te representa ya o tiene que estar ahí contigo, o tienes que empezar a tener otro tipo de creencias acerca ya sea de los recursos, ya sea ese tipo de creencias en cuanto a esa filosofía de vida, a esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de conocimiento. Te está invitando esta luna a que dejes de depender de los demás o de lo que los demás puedan esperar de ti o de lo que tú crees, ¿no? que los demás esperan de ti. Muchas veces son creencias nuestras, y a que lo sueltes, a que te liberes ya y empieces un poco a quererte, ¿no? A saber que puedes, que vales. Casa 1. Y bueno, no mucho más, Tauro. Ahí te dejo mis datos, ¿vale? Por si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal, de tus tránsitos, de la revolución solar. Dale al like, suscríbete, coméntame lo que quieras y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, Tauro. Vale, Géminis, ¿qué tal? A ti te va a caer esta luna llena en la casa 6, la casa de tu actividad diaria, tus rutinas,
tu salud. Este es el eje de la existencia, ¿vale? Es el eje en el que nos habla de esas obligaciones del día a día, y en contraposición, en la casa 12, con el Sol y Urano en tu casa 12, es la casa opuesta, ¿vale? Que nos habla de el lugar en el que nos aislamos del mundo, ¿no? En el que salimos de estas obligaciones diarias y nos vamos a esos momentos de soledad, de silencio, de introspección. Y aquí se puede estar moviendo este eje. Si estás siendo demasiado exigente con tus obligaciones, si no paras, si mantienes unos malos hábitos, si hay estrés, ¿vale? Y no estás descansando lo suficiente o guardando esos momentos de silencio y de introspección, pues esta luna llena viene a poner de relieve, ¿no? Y a sacar situaciones que te hagan parar, ¿no? Urano hace esto. Urano, si tú no te das cuenta y si tú no eres capaz de parar o no eres capaz de cambiar ciertos hábitos que no te están trayendo bien, o ciertas obligaciones que estás manteniendo por costumbre o por obligación, Urano viene a dar esa sacudida, ¿no? A sacarte de ahí, a romper con algo que tenga que ver con todo esto, para que te vengas a este lado y encuentres esos momentos de descanso, de soledad, de silencio, o al contrario, si no estás a lo mejor cumpliendo ciertas obligaciones, ciertos hábitos, ciertas rutinas, ¿no? Ciertas obligaciones, estás pasando completamente y te estás viniendo demasiado a este lugar de pasar de todo, ¿no? Pues de nuevo, Urano viene a sacarte de ahí, ¿no? A traerte algún tipo de evento, de situación que te hagan estar un poco más en el mundo, ¿no? Y con tus responsabilidades. Los regentes van a estar en el eje de la comunicación, de la mente, ¿vale? Vas a tener una mente también muy activa, ¿no? Y el área de la comunicación va a estar muy activa con Marte aquí. Y con Marte en Leo se pueden dar comunicaciones muy, muy intensas, ¿no? Muy fuertes. Es el eje también de la mente. Y está en conflicto en este momento. El eje de la comunicación. El eje de la mente está muy tenso. La casa 3 es la comunicación y el aprendizaje cotidiano. Y la casa 9 es el pensamiento propio. En la casa 3 es un pensamiento más colectivo. En la casa 3 aprendemos a interactuar con el entorno y adquirimos un pensamiento más de colmena, por decirlo de alguna manera, de dependencia de otros. Y en la casa 9 nos independizamos en nuestra mentalidad. Es donde tenemos un pensamiento propio. Y hay una tensión en este momento aquí muy fuerte. Quizá tienes que darte cuenta de que tu manera de comunicar, a lo mejor, ya sea que eres una persona que depende mucho del entorno y que no has llegado todavía a este pensamiento propio, que empieces a adquirir esa manera de pensar autónoma, por ti misma, por ti mismo. O por el contrario, si eres una persona que únicamente se va a ese pensamiento propio, en la casa 9, en Acuario sobre todo, se da mucho una mentalidad muy rígida, ¿no? Muy dogmática, de no tener en cuenta nada ni a nadie, ¿no? Y hay que encontrar este equilibrio. Está muy bien tener ese pensamiento propio, ¿no? Ese conocimiento adquirido, ¿no? Con los años, pero hay que tener cuidado de no intentar, a lo mejor, querer imponer tu punto de vista a los demás. Esto va a estar muy en juego en este momento. Esto es algo que se da muy, muy frecuentemente en la casa 9, y sobre todo si hay un planeta como Plutón en casa 9, ¿vale? Y en Acuario se da muy frecuentemente este tipo de actitudes, ¿no? De dogmatismo ideológico, ¿no? Y tienes que encontrar un poco esa paciencia, esa aceptación de las ideas de los demás, de la comunicación de los demás, de cómo comunican los demás, cómo se expresan los demás. Ser como menos intransigente, ¿no? Un poco más tolerante con las ideas de los demás. Y está muy movido en tu caso en este momento. Pero cualquier tipo de comunicación que se pueda dar en este momento, que puede ser fuerte, ¿vale? Puede ser bastante agresiva, ¿no? Puedes entrar en discusiones fuertes en este momento, con la cuadratura a Mercurio y Marte en tensión, con Lilith, con la Luna. Bueno, hay una aquí buena aliada. Pero la solución estaría en esta introspección, en este mirar adentro de la casa 12, en tomar conciencia del Sol, de todo esto que estoy hablando, si es que se está dando en tu caso, ¿vale? Si no se está dando, si no estás teniendo ningún tipo de conflicto en este momento, ya sea porque no tocan puntos sensibles de tu carta, o ya sea porque son temas que ya has tomado conciencia y que ya has superado, entonces, nada, ya sabes perfectamente de lo que te estoy hablando y esto ya lo tienes superado. Pero si se está dando este tipo de dilema, ¿no? Y de conflicto en este momento, la casa 12 yo diría que es un poco la solución. La introspección, ¿vale? La meditación, esos momentos de soledad, de descanso, de naturaleza,
para conectar, ¿vale? Con esa parte que no vemos y que es tan importante. Es esa parte que no vemos pero que lo ocupa todo realmente, es el 99%. Y bueno, Géminis, no mucho más. Ahí te dejo mis datos, ¿vale? Si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal o de tus tránsitos, de tu revolución solar, y dale al like, suscríbete y todas esas cosas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Vale, Cáncer, esta luna llena te va a caer en tu casa 5. La casa 5 es esa área del disfrute, del juego, de nuestro niño interior, de los hijos. Así que es un momento de iluminación, ¿vale? Aquí, en todas estas áreas. ¿Estás siendo como realmente te gustaría ser? ¿Te estás expresando como realmente te gustaría? ¿Estás sacando ese niño o esa niña interior? Si no lo estás haciendo, la relación con tus hijos también es sana, no lo es. Si no se está cumpliendo nada de esto, en esta luna llena pueden venir momentos, ¿no?, de intensidad, de darte cuenta. A lo mejor estás dependiendo de la casa 11, de los demás, de los grupos, de los amigos. Puede que estés dejando de ser tú por miedo o porque crees que tienes que guardar ciertas expectativas que los demás esperan de ti o que crees tú que los demás esperan de ti. Estás dejando de ser tú por miedo a ese colectivo, a esos grupos, a esos amigos. La casa 11 también nos habla de los proyectos, de nuestros sueños. Urano en casa 11 puede traerte esos cambios por sorpresa, esos eventos que te obligan a lo mejor a cambiar ciertas metas, ciertos sueños, ciertos ideales, algo que a lo mejor llevas sosteniendo tiempo que ya no tiene que estar ahí, o que tiene que cambiar de rumbo, tiene que cambiar de forma para que pueda llegar a lograrse, ¿no?, o a sostenerse. Puede venir también ya sean discusiones con amigos, algún tipo de evento abrupto, ¿no? Urano trae sorpresas en este sentido, y que ese grupo o que esos amigos te hagan ver, darte cuenta de algo que no te estabas dando cuenta. Porque además los regentes, que son Plutón y Marte, están en este eje, el eje 2-8. Es el eje de los recursos. Nuestros recursos propios, casa 2, recursos materiales, recursos energéticos, aquello donde encontramos nuestro sentido de valía, nuestro sentido de seguridad, de autoestima. Casa 2, enfrente de Plutón en casa 8, que es los recursos ajenos. Estás dependiendo a lo mejor de recursos de otros. Aquí puede haber dinámicas de dependencia en vínculos muy fuertes porque a lo mejor crees que las necesitas, porque no encuentras tu propio sentido de seguridad o de valía y estás dependiendo a lo mejor de algún tipo de vínculo o de dinámica con otros que son de dependencia y que no te dejan encontrar tus propios recursos internos. Quizá necesites transformar. Plutón retrógrado aquí te está invitando a que revises y mires todo lo que tenga que ver con la casa 8, que son esos miedos, a que enfrentes esos miedos, a que revises, a que medites acerca de cuáles son esos miedos, esos traumas. La casa 8 nos habla de todo lo psicológico profundo y de esos recursos que compartimos con otros. Y a lo mejor aquí tienes que transformar algo en todo esto. Esas dinámicas de dependencia, estás dependiendo de tus vínculos más de lo que deberías o más de la cuenta. Plutón aquí te está empujando, ¿vale?, a soltar esos apegos emocionales, todas esas viejas dependencias, ese miedo al rechazo, esa necesidad de control. Y haciendo esto, pues puedes renovar esos vínculos, ¿vale?, esas alianzas, verlos de otra manera, desde otro lugar. Con Marte en oposición en casa 2, ¿no?, a lo mejor te está costando sentirte segura, ¿no?, seguro, si no tienes ese control. Tienes que atreverte a soltar ahí eso que ya no puedes controlar, transformar esa manera de vincularte con los demás y dejar morir esa forma, ¿vale?, esa forma de vincularte con los demás. Obviamente las relaciones íntimas también, ¿vale? La casa 7 y la casa 8 nos habla de esas relaciones más íntimas, esos compromisos más íntimos. Y puede que estés sosteniendo aquí, ¿vale?, todas estas dinámicas que tienes que soltar. Hay algo ahí que te hace sentir segura o seguro que ya lleva mucho tiempo y ya no tiene que estar ahí. Y Plutón aquí te está invitando a que transformes esto. Y de esa manera se libera, ¿vale?, esta creatividad de la casa 5, esa manera de expresarte, esa manera de ser, no está surgiendo, no está apareciendo en tu vida, no se está manifestando porque tus vínculos o tu manera de vincularte te estás agarrando a algún patrón de comportamiento antiguo que te hace sentir segura o seguro que no te deja expresarte como te pide la casa 5, ¿vale?, en este momento, en esta luna llena. Y bueno, no mucho más, Cáncer. Ahí te dejo mis datos, ¿vale? Si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal, tránsito, revolución solar. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Vale, Leo, ¿qué tal? A ti te va a caer en tu casa 4. Este es la casa de la familia, las raíces, el hogar, el pasado. Este es el eje de individuación, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con esos procesos de individualización, ¿vale?, si están fallando, esta luna llena viene a poner de relieve, ¿vale?, y a sacar esas emociones intensas que van a estar muy relacionadas. Si surge ese conflicto,
en el que te cuesta encontrar ese lugar de individualidad en el mundo, sin estar dependiendo de otros, de lo que otros esperan. Sería como ese proceso de pasar de niño o de niña a adulto, ¿no? O adulta. Si esto no lo estás llevando de forma sana, si no lo estás llevando a cabo, van a surgir esos conflictos en las relaciones, ¿vale? Marte en casa 1, Plutón en casa 7, los encuentros van a ser intensos en este caso, para que encuentres esa base emocional interna y esa seguridad interna en el que puedas encontrar ese lugar en el mundo y te individualices, te independices y encuentres esa seguridad, ¿vale? Tauro, esa seguridad, esa autoestima. Aquí pueden venir estas crisis emocionales, ¿vale? Con Plutón en casa 4, o sea, con la luna llena en casa 4, en Escorpio, se puede sentir fuerte, sobre todo si tienes planetas, ¿vale? Rondando, sobre todo si tienes planetas cerquita del grado 24, ¿vale? De Escorpio, o de Tauro, o de Acuario, o de Leo. Habría que mirar bien la carta, ¿vale? Pero esto sobre todo se siente cuando toca puntos, ¿vale? Importantes, planetas importantes. Así que se puede sentir intensa esta luna llena, casa 4. Es una casa muy emocional, que toca nuestra base, nuestras raíces, nuestra base emocional. Pueden surgir esas heridas familiares, esos apegos inconscientes, esas cargas del pasado. Puede salir todo eso, ¿no? Que estaba oculto, reprimido. Hay esa necesidad de renacer desde lo emocional, de cortar con esas dependencias internas, incluso si eso implica perder esta base, ¿vale? Este suelo conocido. Y en la casa 10, con el sol aquí, es ese llamado, ¿vale? A romper con esas expectativas externas, con esas dinámicas de dependencia, de depender de otros, o de lo que otros esperan de ti, ¿no? Lo que crees que otros esperan de ti. Es un llamado, ¿vale? A romper con esas expectativas. También la casa 10 es la casa de la profesión, del éxito, del rol social. Así que aquí, a lo mejor alguna idea la idea de éxito que venías sosteniendo, o algún trabajo, puede que aquí también tengas que romper con algo. Con Urano aquí puede que te traiga esa necesidad de libertad en este sentido, de que tengas que romper con algo, de que ya no aguantas más, de que necesitas liberarte de algún trabajo, de alguna máscara social, alguna manera de proyectarte socialmente que ya no te representa, que ya no va contigo. Todo lo que te toque emocionalmente en esta luna llena viene a traerte esa necesidad de libertad, ya sea en tu carrera, ya sea en tu sentido de autoridad. La casa 10 también nos habla de nuestro sentimiento de autoridad, de cómo nos proyectamos públicamente, cómo somos con los demás, cómo somos en ese exterior. Urano aquí, si no estás siendo auténtica o auténtico, si no estás encontrando tu propia autoridad o tu propio sentido de autoridad, Urano te trae esta necesidad de romper con esas dinámicas que no te permiten encontrar esa individualidad. Y como siempre, los regentes están en tensión en el eje de encuentro, ¿vale? Con un otro. Aquí te está diciendo que revises cómo son esos vínculos, esas dinámicas de dependencia, de nuevo. Casa 7, Acuario, en el decanato de Libra, que revises y que transformes las dinámicas de dependencia. Hay aquí muy marcado la necesidad de transformar tus relaciones, tus vínculos más cercanos, en el que se muevan todas esas dinámicas de dependencia. Así que durante esta luna llena se pueden dar esas luchas también de poder, ¿vale? Este es el eje del encuentro con el otro, ¿no? Donde también se pueden dar una necesidad muy fuerte de afirmación. Con Marte en casa 1, seguramente en este momento tengas un fuerte impulso por afirmarte, ¿no? Por decir, aquí estoy yo, o esto quiero ser yo. Y bueno, si se maneja desequilibradamente, puede haber discusiones fuertes en este momento. Cualquier tipo de discusión, cualquier tipo de evento que pueda haber ahora es perfecto, ¿vale? Es para afirmarte, para encontrar ese valor personal, ese valor propio, esa autoestima. Y bueno, que le duela a quien le duela, ¿vale? Haz lo que sientas en este momento. Plutón en casa 7 te viene a decir que te está indicando cuáles son esas relaciones, ¿vale? Pareja, socios, esas relaciones cercanas, ¿vale? Esos vínculos clave en las que te estás perdiendo a ti misma o a ti mismo. Estás cediendo demasiado, atrapada a lo mejor en pactos que ya no tienen ningún sentido. Y Plutón pide aquí, ¿vale? Mirar de frente la dependencia, el control, esos juegos de poder quizás. Y al estar retrógrado, este conflicto a lo mejor no es nuevo, viene de atrás. Es como que se repite, pero ahora no puedes hacer como si no lo vieras. Es momento, ¿vale? De transformar estos vínculos o esta manera de vincularte, de soltarlos. No tienes por qué necesariamente soltar o dejar algún tipo de vínculo, de relación. O sí, esto ya va a depender de muchas cosas, pero sí que te pide un poco que te atrevas
a soltar ya sea ciertos vínculos o ciertas maneras de vincularte sin miedo a quedarte sola o solo. Y bueno, claro, el gran cuadrado este entre signos fijos, hay un dilema aquí bastante grande, ¿no? En este momento. Por un lado quieres estabilidad, Tauro, lealtad, Leo, profundidad emocional, Escorpio, libertad mental, Acuario, pero no se puede tener todo al mismo tiempo. Tienes que soltar algo. Y el punto de tensión más grande es Escorpio, es la casa 4 y la casa 10. El cuerpo, la emoción dicen una cosa, pero la cabeza y la obligación dicen otra, ¿no? La imagen social dice otra. Esta configuración o este evento, ¿vale? Esta luna llena te está diciendo o te está invitando a liberarte de esa estructura vital que ya no te representa o que ya no te sostiene, esa forma de vivir, de mostrarte, de vincularte, de afirmarte. Es una llamada, ¿vale? A actuar con valentía. Marte, en Leo, a soltar el control, Plutón, a romper con lo viejo, Urano, y quizás a tocar ese fondo emocional para poder regenerarte. No tengas miedo ahora de sentir lo que tengas que sentir, de sacar lo que tengas que sacar, porque parece necesario, ¿no? O sería necesario en el caso de que se diera. Y no mucho más, Leo. Ahí tienes mis datos, ¿vale? Si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal, de tus tránsitos, de tu revolución solar, dale al like, suscríbete y todas esas cosas. Nos vemos en la siguiente. Vale, ¿qué tal, Virgo? Esta luna llena te va a caer en tu casa 3. Y bueno, aparte de lo que hemos hablado en la introducción, ¿vale? Que nos toca a todos, es un tema que habla de todos. En tu caso se va a centrar, o quizá lo notes más, la casa 3, la casa de la comunicación, ¿vale? Aquí puede estar esta tensión, ¿vale? Entre tu manera de comunicarte o de pensar. Es la casa del entorno cercano también, así que puede haber esa tensión, ¿vale? Entre tu entorno cercano, es la casa de los hermanos también, de los vecinos, de nuestras ideas fijas. Y aquí hay una necesidad de este cambio, ¿vale? De visión del mundo. Puede que tengas que cambiar algún cierto tipo de creencias o de mentalidad o de forma de comunicarte. La casa 9 nos habla de la mente, pero es más un pensamiento ya como más elevado, un pensamiento propio, independiente. Es la casa también de la filosofía, la espiritualidad. Y puede estar habiendo ahora mismo aquí una necesidad, ¿vale? De cambiar o de liberarte en cuanto a tu manera de pensar, tu filosofía de vida, tu búsqueda de la verdad, esa visión del mundo, ¿vale? Tus creencias, casa 9, ¿no? A lo mejor algo que creías que estaba seguro en tu sistema de creencias, en tu forma de pensar, con Urano aquí, si no estás tomando conciencia de esto, si estás siendo demasiado rígida o rígido con tus ideas, con tu mente, Urano viene aquí a dar una sacudida, ¿vale? Urano trae siempre necesidad de libertad, de cambio, y quizá tu manera de pensar o de comunicarte, pues necesite un cambio urgente, ¿vale? Urano aquí siempre suele traer esa necesidad de abandonar ciertas creencias, ciertos dogmas. La casa 9 también nos habla de los estudios superiores, ¿vale? Pero bueno, también la casa 3 nos habla de los estudios que no son los superiores, cualquier curso o cualquier cosa un poco más básica. Así que Urano aquí puede romper con algún tipo de estudio que a lo mejor estás cansada ya o cansado. Y claro, con la luna en casa 3 se puede vivir intenso aquí. Cualquier tipo de conflicto que tenga que ver con esa mentalidad, con esa comunicación, con la luna en casa 3 se puede vivir esa intensidad, ¿vale? Puedes sentir obsesión, desconfianza, miedo a perder el control de tus ideas, de tu narrativa propia. Marte en casa 12 además, que es uno de los regentes de esta luna llena, indica que la rabia a lo mejor, la necesidad de afirmación o que tus impulsos puedan estar un poco contenidos. En la casa 12 a veces contenemos ese impulso, ¿no? Esa rabia, incluso esa voluntad, que a veces si no se reconoce puede salir en forma de sabotaje, de desgaste mental, de aislamiento, y además está en oposición a la casa 6, la casa de las obligaciones diarias. Puede estar en tensión todo esto en este momento, seguramente. Seguramente lo esté notando ya, porque esta tensión está aquí en el cielo. Independientemente de la luna llena, la tensión entre Marte y Plutón en el eje de la rutina, de las obligaciones diarias. Plutón retrógrado aquí te está haciendo revisar cuáles son esas rutinas, obligaciones, a lo mejor que estás por un lado o evitando o que no estés evitándolas, simplemente que no estés descansando o que estés echándote a lo mejor demasiado carga sobre los hombros. Este eje te invita a equilibrar el tema de las obligaciones diarias con la casa 12, que es la casa del descanso, del retiro,
de la introspección, de la meditación, ¿vale? De guardar esos momentos de silencio, de descanso. Y si no estás, y si estás excediéndote con tus obligaciones, con tu rutina, con tu trabajo, aquí en este momento puede haber este conflicto y tengas que encontrar ese equilibrio. Plutón aquí te está diciendo que necesitas a lo mejor una transformación en todo esto. Necesitas tu cuerpo, tu salud, necesita aquí una revisión, una transformación. Es un poco lo que se ve en esta configuración. Yo diría que hay una mente aquí saturada, apegada a ciertas ideas, que choca, ¿no? con una visión del mundo que está cambiando, ¿no? En este momento. Patrones inconscientes, casa 12, estructuras laborales o de salud que ya no funcionan. Sí, soltar esas ideas fijas, cambiar esa perspectiva, esos hábitos. Hay aquí unos hábitos, unas obligaciones que a lo mejor tienes que empezar a cambiar o a dejar. Y sí, si te permites pensar diferente, cambiar un poco esa visión, encuentres ese lugar, ¿vale? De paz, de seguridad, de confianza, de tranquilidad. Y no mucho más, Virgo. Ahí te dejo mis datos, ¿vale? Por si quieres un análisis en profundidad de tu carta natal, de tus tránsitos, revolución solar. Y dale al like, suscríbete y todas esas cosas. Nos vemos en la siguiente. Vale, Libra, pues en tu caso, ¿qué tal? Te va a caer en la casa 2, ¿vale? Así que probablemente, como siempre, depende, ¿vale? De cómo te coja. Cuanto más cerquita de planetas, ¿vale? Aspectos tensos a grado 22, ¿vale? De los signos fijos, Acuario, Leo, Tauro. Si tienes grados ahí, planetas cercanos a esos grados, puede que la sientas, ¿vale? Intensa esta luna. En tu caso, si es así, ¿vale? Si es el caso en el que lo vas a sentir, seguramente se muevan temas relacionados con, por un lado, los vínculos, ¿vale? Los vínculos más cercanos, vínculos íntimos, y todo ello, todo lo que se despierte, va a mover tu sentido de autoestima, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con tus recursos. La casa 2 es la casa de los talentos, los recursos, nuestros valores materiales, nuestro sentido de autoestima, de seguridad. Así que es probable que tengas que revisar cómo te estás vinculando, ya sea con tu pareja, ya sea con esas relaciones íntimas, desde cómo te estás vinculando o desde dónde te estás vinculando. Si se están jugando estas dinámicas, ¿vale? De dependencia, como decíamos en la entrada, ¿vale? Porque además, para ti, Libra, es una de las tareas en la vida, ¿vale? Que te han tocado, ¿no? Más importantes, los temas de dependencia. Esa es una de las tareas más importantes de Libra. El no tener que depender, ¿no? El que tu valía, que tu seguridad, que tu autoestima no dependa de los demás. Que seas una persona independiente, segura. Y en esta luna llena se va a poner de relieve esto, ¿vale? Si hay dinámicas vinculares que están siendo... que no están siendo equilibradas, si estás cediendo tu poder o por el contrario, si estás queriendo mantener tú el poder o estar por encima de tus vínculos, como suele ocurrir, ¿vale? En este eje, sobre todo con la luna llena en Escorpio, que se dan estas dinámicas de poder, de manipulación, de obsesión, de celos, bueno, ya sabes, ¿vale? Todo lo que he comentado en la entrada, ¿vale? En la introducción, si no la has escuchado, escúchala. Si se está dando en tu caso, en este momento, o se ha estado dando, ¿vale? En los últimos tiempos, esta luna viene a señalarte, ¿vale? A que tomes conciencia, a que te des cuenta. Y bueno, si no lo haces, si estás en ese tipo de dinámicas, ya sea de dependencia, ya sea de manipulación, de poder o de lo que sea, Urano viene aquí un poco a romper, ¿no? Urano trae sorpresas, trae cambios. Así que si a lo mejor no eres tú quien debería de estar tomando conciencia y cambiando esos patrones, esas conductas, es Urano el que viene aquí a mostrártelo, ¿vale? Ya sea con algún tipo de evento, discusión, ruptura, no lo sé. La casa 8 es la casa de los recursos también, los recursos compartidos. A lo mejor si estás dependiendo energéticamente, materialmente de tus vínculos para sostenerte, para encontrar tu sentido ese sentido de estabilidad o de seguridad, de creer que ahí mantienes el control o tu autoestima o tu seguridad, sosteniendo vínculos o formas de vincularte que dependen de otros y no estás encontrando tu propio valor, tu propia seguridad. Esta luna llena podría venir aquí, ¿vale? A señalarte esto, ¿vale? Con Plutón retrógrado en tu casa 5, que transformes o que revises esa manera que tienes de autoexpresarte. La casa 5 es la casa de la autoexpresión, nuestra forma de hacer en el mundo, nuestro niño interior, nuestros hijos también. Puede que te toque revisar también aquí temas con los hijos que piden ser transformados, ¿vale? El caso es que este eje, ¿vale? Nos habla de la dependencia externa,
lo que creemos, lo que estamos haciendo o cómo estamos siendo, cómo está siendo tu autoexpresión en este momento. ¿Estás siendo auténtica o estás siendo como crees que el mundo o el exterior, Casa 11, el entorno, lo social, los grupos, los amigos, crees que están esperando algo de ti, por eso no estás siendo tú misma como de verdad te gustaría expresarte? Plutón en casa 5 retrógrado te pide que revises y que transformes tu manera de crear, tu manera de hacer en el mundo, tu manera de, sí, de autoexpresarte, tu creatividad, tu niña interior o tu niño interior, que lo transformes, que quizás te puedas estar traicionando por culpa o creyendo que siendo de cierta manera estás satisfaciendo lo que otros esperan de ti o crees que has podido mantener una conducta con el tiempo, una forma de ser, una forma de expresarte que creías que te daba seguridad, que más bien sería un falso sentido de seguridad, de estabilidad, por miedo a no ser tú, a no ser tú misma, por miedo a perder lo que sea, ya sea por miedo a perder relaciones, por miedo a perder ese sentido de seguridad y de estabilidad, o lo que sea, ¿vale? Aquí se pueden dar un montón de situaciones, aquí cada persona es un mundo, pero lo que es el kit de la cuestión yo diría que es este: miedo a ser tú y a expresarte como eres de verdad, que en este momento, en esta luna llena, quizás reviente por algún lado. Los amigos, los grupos, lo social. Si está en tu casa 10, porque dependiendo del grado puede estar en tu casa 10 también Marte, que nos habla del trabajo. Discusiones pueden venir aquí, con todo el tema del colectivo, de los grupos, con la cuadratura a Mercurio. Sí, conflictos, ya sea con los grupos, ya sea con la pareja, con esos contactos, ¿vale? La casa 7 y la casa 8, que la tiene tan ocupada, nos habla de esos vínculos cercanos, pareja, matrimonio, socios, compañeros, ¿vale? Y está muy tenso ahora mismo lo que son estos ejes, está súper tenso. Y bueno, si tú ya sabes de lo que te estoy hablando, has tomado conciencia, ya llevas un trabajo detrás, esto no lo vas a notar, ¿vale? No, esto no se siente apenas. Cuando uno ya ha tomado conciencia y ya está dando ese cambio. Los tránsitos afectan sobre todo cuando hay mucha falta de conciencia, falta de trabajo detrás, falta de autoconocimiento. Pero bueno, siempre afectan, ¿vale? Incluso aunque haya autoconocimiento detrás, somos un poco marionetas del cielo y al final muchas veces siempre afectan. Sea como sea tu caso, ¿vale? Da igual, sea lo que se mueva, te está diciendo que tu forma de vincularte quizás y que tu forma de expresarte, ¿vale? A lo mejor tiene que cambiar. Se pueden dar aquí un montón de dinámicas. Puedes estar cediendo el poder, cediendo el control, puedes estar tú queriendo tener ese poder, ese control, ese protagonismo, Marte en Leo, querer ser ese centro de atención. Puedes estar queriendo ser tú, necesitar a esas dependencias emocionales para encontrar ese sentido de seguridad. Se está moviendo todo esto, ¿vale? Aquí ya cada persona es un mundo. Esto habría que hablar bien con cada persona, ¿vale? En particular para lo que es desentrañar el puzzle, ¿vale? Que es la astrología y cada carta en particular. Pero bueno, espero que te hagas una idea y más o menos sepas de qué va a estar una llena, ¿no? En todo caso, te leo los comentarios, ¿vale? Ahí tienes mis datos por si quieres una lectura de tu carta natal en profundidad o de tus tránsitos, revolución solar. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo. Vale, Escorpio, en tu caso es muy parecido a Libra, ¿vale? Cogen áreas muy parecidas. Cuadrantes que tienen mucho que ver, ¿vale? Es el área de los vínculos, ¿vale? El área del encuentro. Este es el eje de encuentro. Así que lo que surja en esta luna llena, todas esas emociones intensas que puedan surgir, ¿vale? Va a depender de cómo caigan la exactitud de los grados, dependiendo de qué planetas tengas, ¿vale? Cerca del grado 22 de los signos fijos, pues esto se puede notar un poco más, un poco menos, ¿vale? En todo caso, nos habla de un eje muy fuerte en este sentido, es el eje del encuentro en el que nos encontramos con un otro, ¿no? Donde se dan esas dinámicas de competencia, de lucha, ¿no? De encuentro. Y un signo tan intenso como es el tuyo, Escorpio, sigue movido. El tema de los vínculos. Si se tiene pareja, obviamente, esto va a estar mucho más movido que si no se tiene pareja. Si no se tiene pareja, todo esto se puede vivir más a un nivel interno y nunca se vive tan fuerte como cuando ya sea nos exponemos al mundo, ¿no? O tenemos una pareja con la que interactuamos. De todos modos, se puede notar, ya te digo, si tienes planetas sensibles cerquita de los grados, de estos grados fijos, de los signos fijos, se puede sentir, incluso si no interactuamos con el mundo, incluso si no tenemos pareja, se siente a un nivel interno. Si tienes pareja, obviamente, y dependiendo también de la relación que contengas con tu pareja, obviamente, ¿no? No hace falta ser adivino, ¿no? Para saber este tipo de cosas. En todo caso,
lo que se despierte, ¿vale? Nos va a estar hablando de esas dinámicas de dependencia, de luchas de poder, si estás cediendo tu poder o al contrario, si estás queriendo mantener el poder encima del otro, ¿no? De la otra, si estás sosteniendo algo, ¿vale? Tauro, lo que he comentado al principio del vídeo, en la introducción, qué sostenemos, qué creemos que estamos sosteniendo, que nos da orden, nos da seguridad, ese falso sentido de seguridad. A lo mejor si estás sosteniendo aquí algo en relación a tu forma de vincularte con los otros, con los demás. Si estás sosteniendo alguna estructura antigua por miedo a perder esa seguridad, esa estabilidad, ese confort. Si estás sosteniendo algo que ya no hay que sostener más y no has tomado conciencia de ello. Si has tomado conciencia de ello, obviamente, el tránsito de la conjunción con Urano no se siente tan molesta, ¿no? Es cuando no tomamos conciencia, cuando no nos damos cuenta, cuando llega Urano y nos pega, ¿no? El golpe y nos hace soltar esas estructuras, esos patrones, esas relaciones, esas costumbres, todo eso que nos hace tener ese sentido falso de seguridad, ¿vale? Y de confort, de estabilidad. Y en tu caso, pues las relaciones, está muy metido este eje. Además, los regentes están en tu eje 4-10, que está muy relacionado. Nos habla es el eje de la individuación, donde dejamos de ser niños, casa 4, para pasar a ser adultos, ¿no? Y seres independientes en el mundo, ¿no? Así que esto te puede dar pistas de lo que se está moviendo. Plutón retrógrado en Acuario, en casa 4, te pide que revises ese pasado, esas relaciones familiares, ese niño interno o niña interna. Sí, todos esos posibles traumas o posibles heridas que pudiera haber del pasado, de la familia. Dinámicas de dependencia aquí. Dependencia familiar, dependencia de los padres o lo que sea, que de mayor lo reproducimos. Plutón te está pidiendo aquí que lo transformes, ¿vale? Que transformes esas bases, esas raíces, ese pasado, ese árbol, para que te hagas una persona autónoma, ¿vale? Con sentido de autoridad. Marte en casa 10 nos habla, la casa 10, de la autoridad, esa proyección pública, ¿no? Cómo nos expresamos públicamente, cómo encontramos nuestro sentido de autoridad una vez encontramos esta base emocional. Así que va a estar muy en conflicto. En este caso, muchas peleas que puedan surgir ahora o conflictos con otros, va a estar muy relacionado con esas heridas infantiles que pueda haber. Plutón en casa 4 retrógrado también. Como digo, esas dinámicas de dependencia. El primer decanato de Acuario nos habla de la dependencia, ya sea a vínculos, a relaciones o dependencias nuestras mentales a hábitos nuestros, hábitos ahí arraigados, ¿no? Patrones, pensamientos, actitudes. Y aquí Plutón pide transformar esto, ¿vale? Va a estar un tiempo retrógrado, se acaba de poner retrógrado. Lo que surja ahora, lo que esté surgiendo ya en los días en torno a la luna llena, lo que Urano venga aquí a mostrarte, vas a tener un tiempo con Plutón retrógrado. O sea que lo que surja ahora, Plutón va a estar aquí trabajando, ¿vale? Estas raíces emocionales y esas dinámicas de dependencia, familiares o lo que sea que tengas. Espero que te sirva, ¿vale? Coméntame lo que quieras. Ahí tienes mis datos por si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Vale, Sagitario, ¿qué tal? Esta luna llena va a tocar el eje de la existencia, que se llama, ¿vale? El eje 6-12. La casa 12, por un lado, nos habla de ese lugar de soledad, ¿vale? De introspección, de descanso, del inconsciente también. O sea que todo lo que surja ahora en esta luna llena, todo lo que salga a la luz ahora, ¿no? Como le digo a todos, dependiendo, ¿vale? Si tienes planetas en torno al planetas sensibles, en torno al grado 22 de cada signo fijo, pues esto lo vas a notar menos o lo vas a notar más. Y en este caso lo que se despierte ahora, esas emociones intensas de las que hemos hablado en el comienzo, de Escorpio, ¿vale? Que pueden ser incómodas, que haya que mirar ahí temas incómodos, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con miedos, con traumas, pueden surgir ahora, y todo esto puede venir de temas muy inconscientes tuyos, temas del pasado, temas que no vemos. El caso es que este eje nos habla de nuestras obligaciones también. La casa 6 es la casa de las obligaciones diarias, las rutinas, el trabajo. Así que si tus obligaciones diarias no te están permitiendo quizás descansar lo suficiente, pararte, ¿no? Lo suficiente, pues puede que Urano venga aquí un poco a sacarte de algún tipo de hábito repetitivo que estés manteniendo, quizás algún tipo de obligación que ya no tengas que seguir sosteniendo, aunque no estés descansando lo suficiente, parándote lo suficiente. También se puede dar lo contrario, ¿vale? Que no estés cumpliendo con tus obligaciones diarias y estés demasiado aquí en la casa 12, que sería estar en las nubes, contemplando siempre, meditando, descansando, ¿no? Y como que la vida en este momento con Urano vendría un poco a ponerte las pilas en ese sentido, ¿no? Para que salieras de
de este lugar en el que nos alejamos del mundo, ¿no? Y de nuestras obligaciones diarias. Como siempre, un equilibrio. También te puede estar diciendo que si estás cayendo a lo mejor en que tu valor, tu seguridad depende de tu trabajo, de tus obligaciones diarias, crees que cuanto más haces, más vales, ¿no? O más seguro te sientes o más segura te sientes, porque de esa manera entonces te sientes útil, ¿no? Que tiene sentido y obviamente puede ser así, pero si estás basando tu autoestima, tu seguridad en tus obligaciones diarias, en tu trabajo, Urano puede venir también aquí a darte ya sea un aviso, es el eje de la salud también y del servicio. Así que si no estás a lo mejor manteniendo ese equilibrio, Urano puede darte algún tipo de aviso, ¿no? En cuanto a tu salud. También que estés creyendo que sirviendo a los demás es la casa del servicio. Y cuando a lo mejor nos dedicamos en exceso a servir a los demás, a nuestra familia, a nuestra pareja, encontramos nuestro sentido de valía y de seguridad ahí. Cuanto más servimos, ¿no? Más me quieren y más valgo. Ser consciente de esto, que no es así, ¿vale? Eso, lo suyo es quererse, ¿no? Y encontrar uno su autoestima y su sentido de valor y de seguridad sin necesidad de tener que estar sirviendo a los demás. Hay que ser consciente, ¿no? Ahí también. Obviamente se puede ayudar y servir a los demás y a la familia, pero no para que me quieran, no para yo creer que así valgo más, ¿no? Y entonces así yo me valoro más como los demás me valoran, entonces yo me valoro, ¿no? Darte cuenta también de eso. Todo esto también viene a decirte que tus creencias, ¿vale? Están muy movidas ahora. Todo el eje de las creencias se está poniendo en entredicho. Plutón retrógrado en Acuario, en el primer decanato, que es el de Libra. Por un lado, esas dinámicas de dependencia de las que hemos hablado ya, ¿vale? En la introducción y de las que hemos hablado aquí, que las medites y que transformes esas dinámicas de dependencia que se pueden dar de mil maneras, ¿vale? Ya sean por luchas de poder, luchas de control, de estar sobre otros o por debajo de otros, buscando depender de otros. Se pueden dar aquí miles de dinámicas, ¿vale? De dependencias emocionales en los vínculos. Y en tu caso también está muy movido el eje de la comunicación, de la mente. La casa 3 nos habla de la comunicación, de nuestras ideas. Es una casa muy mental. Es un eje muy mental que nos habla de nuestras creencias. La casa 9, filosofía de vida, búsqueda de la verdad, búsqueda de significado, búsqueda de nuestra propia verdad. O sea que está en este momento, hay una tensión aquí muy fuerte que te está exigiendo, ¿no? O te está invitando a que cambies un poco tu forma de ver el mundo, tu forma de que cambies tus creencias, tu filosofía de vida, tu manera de pensar, tu manera de comunicar también. Casa 3, en Plutón retrógrado en casa 3, nos habla de transformar nuestra manera de comunicar. Si lo tienes en casa 2 sería otra cosa, ¿vale? Esto por eso digo que hay que saber el grado exacto. Si no sabes el grado de tu ascendente, mírate el signo anterior y el siguiente porque es... Pero bueno, el caso es que Plutón, si lo tienes en tu casa 3, nos habla de cambiar nuestra manera de pensar y de comunicar y nuestras creencias, cambiar un poco nuestra mentalidad, el cómo creemos que tienen que ser las cosas y cómo son realmente. Pueden estar chocando, ¿vale? Ahora, en este momento puedes estar teniendo ahí choques con la comunicación. Mucho ojo con la comunicación, puede salir mucha agresividad en este momento acumulada y puede haber fuertes discusiones, ¿vale? Hay aquí en este eje del pensamiento una tensión muy fuerte en cuanto a tus ideas, la expresión, la manera de hablar, de comunicar. Yo diría que tienes que ser un poco más flexible con tus ideas y darte cuenta de todo de todo lo que estamos hablando, ¿vale? Como siempre hay que mirar el caso particular de cada uno para mirar bien el punto personal de cada persona, valga la redundancia. Pero como idea general, espero que esto te haya dado pistas de dónde estás. Coméntame lo que quieras, ¿vale? A ver si hemos acertado. Y nada más, Sagitario. Ahí tienes mis datos por si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal, de tus tránsitos, de tu revolución solar. Y nos vemos en la siguiente. Vale, Capricornio, pues en tu caso se pone en juego el eje 5-11, ¿vale? Y el 2-8. O sea, puede ser tensa, ¿vale? Esta luna llena. Como siempre, dependiendo si tienes cerquita de los grados del grado 22 de los signos fijos, ¿vale? No sé si sabes de astrología, pero si tienes planetas sensibles cerquita del grado 22 de los signos fijos, pues probablemente la sientas, ¿vale? Y va a estar muy movido el eje tanto de tu autoexpresión genuina, ¿vale? Aquí parece ser que se te pide un cambio en tu manera de hacer, ¿vale? Tu manera de expresarte. Es la casa de la creatividad, de los hijos también. Puede que aquí el tema con los hijos exija algún cambio también. Venga algún tipo de sorpresa o que te obligue un poco, ¿no? A cambiar esa relación con tus hijos.
o a cambiar esa manera que tienes de expresarte, ¿vale? Esa manera de hacer, sacando más a ese niño interno que todos tenemos, ¿vale? Que hemos tapado con capas de deber ser y que en este momento pide esta transformación, ¿vale? Hay Plutón en casa 2 ayuda, ¿vale? Se va a poner retrógrado, ya está retrógrado ya, pero se acaba de poner retrógrado. Y te está pidiendo aquí o te está invitando a transformar y a revisar, por un lado, tus vínculos de dependencia, ¿vale? Y tu necesidad de depender, todo lo que hemos comentado en la introducción, y por otro lado, tu valor personal, tu autoestima, ¿vale? La casa 2 nos habla de nuestra autoestima, nuestros talentos, nuestros recursos materiales y energéticos. En oposición está Marte en casa 8, que son los recursos de los demás, esos compromisos más cercanos, matrimonio, vínculos cercanos, ¿vale? La casa 7 y la casa 8 nos habla de esos vínculos que puede estar en este momento, si se están moviendo, si está habiendo conflictos en este momento, son para que encuentres ese sentido de seguridad, de valor, de autoestima, sin esas dependencias emocionales, sin esas dinámicas vinculares o esa manera que estés teniendo, ¿no? de vincularte con otros. Aquí hay que ser consciente, a lo mejor, si no lo estás siendo, de que tu manera de vincularte, ya sea con dinámicas de dependencia, ya sea con dinámicas de luchas de poder, de estar por encima de o por debajo de, para que me quieran, ¿no? Para encontrar este sentido de estabilidad, de seguridad, pues tengas que darte cuenta, ¿vale? Para empezar a ser de una manera más libre, más auténtica. Con Urano puede existir esa necesidad, puedes estar viviendo en este momento esa necesidad de ser más desapegada, más libre, más genuina, encontrando un sentido de valor y de autoestima que no dependa ni de la aprobación de los grupos, de los amigos, casa 11, ni de la aprobación de la pareja o de esos vínculos íntimos, invitándote a revisar tu autoestima, tus recursos materiales, incluso tu manera de gestionar esos recursos materiales o de generar esos recursos, tanto materiales como energéticos, ¿vale? Quirón sigue trabajando tu casa 4, que es la de esas heridas emocionales del pasado, de la infancia, de la familia, de esas raíces. Así que no tengas miedo de mirar ahora lo que tengas que mirar. Es un momento fantástico, ¿vale? Para, en esta luna llena en Escorpio, sentir, sacar, mirar todo eso que nos cuesta tanto mirar, sobre todo en tu caso en esas conexiones íntimas y esas conexiones también con lo social, con los grupos, con los amigos. Todo muy relacionado con tu interior, ¿vale? Con ese pasado. No tengas miedo ahora de mirar y de sanar todo lo que tengas que mirar y de llorar o de sacar lo que tenga que ser. Es un buen momento, ¿vale? Esta luna llena. En sextil también tienes todo este mogollón de planetas. Con Saturno aquí es bueno que adquieras nuevos conocimientos, nuevas formas de entenderte, nuevas filosofías de vida, todo ese autoconocimiento, todo lo que te lleve a conocerte mejor, otras perspectivas de vida, todo lo que ahora mismo te lleve a una maestría interior de conocimiento de tu propio ser, del mundo, de tus ideas, todo eso te va a venir muy bien ahora, en este momento. Todo eso te va a venir muy bien ahora, para todo este cambio, ¿no? Que pueda llegar ahora, o por cómo puedas vivir esta luna llena. Y bueno, Capricornio, no mucho más. Espero que te sirva, ¿vale? Que te haya dicho algo interesante. Ahí te dejo mis datos por si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal, de tus tránsitos, de tu revolución solar. Y nos vemos en la siguiente. Un abrazo. ¿Qué tal, Acuario? Pues vamos a ver cómo te cae. Va a caer en tu casa 10, ¿vale? Esta luna llena en Escorpio, que nos habla de este lugar, es el lugar más alto de la carta, ¿vale? Es esa posición social, posición pública, ese lugar en el que mostramos nuestra autoridad. Todo lo que esté desbalanceado en este momento, ¿no? En esta luna llena, sobre todo, como le digo a todos, si tienes planetas sensibles como el Sol, la Luna, Venus, Plutón, Saturno también, siempre que estén en contacto con otros planetas personales, cerca del grado 22 de los signos fijos, probablemente la notes. Si no tienes ningún planeta así cerquita de estos grados, de los signos fijos, pasa desapercibido, no se nota tanto. En todo caso, en tu casa 10 es esa manera de mostrarnos al mundo, ese sentido de autoridad que mostramos y que sentimos también, nuestro sentido de autoridad. Puede que se pongan entredicho ahora, ¿no? Puede que salgan aquí todas esas, que te des cuenta, si se vive conflictivamente, ¿vale? Que te des cuenta, ¿no? De toda esa parte, toda esa sombra que no queremos ver en cuanto a cómo estamos siendo proyectados públicamente. La casa 10 también nos habla de la carrera, todo lo que tenga que ver con el trabajo, que se ponga ahora mismo, que genere algún tipo de tensión difícil, nos van a estar hablando, ¿vale? De ciertos cambios a lo mejor que tenemos que dar, ¿vale? Porque tienes el Sol en tu casa 4, que es la casa de nuestra base emocional, de nuestras raíces, que estés cediendo o que estés encontrando tu seguridad, tu autoestima, en base ya sea a una carrera, a un trabajo,
a una posición social, a un sentido de autoridad que es falso quizás. Con el Sol en Tauro en conjunción con Urano en este momento nos habla de algún tipo de estructura a la que estamos aferrados porque encontramos un falso sentido de seguridad, falso sentido de pertenencia, un falso sentido de autoestima, ¿no? Con el Sol en Tauro puede costarnos soltar lo conocido, estar agarrándonos a algún tipo de estructura, algún tipo de patrón, algún tipo de dependencia. Pueden ser dependencias a nuestros patrones, pueden ser dependencias vinculares, porque los regentes están en tu casa 1-7, ¿vale? Que es el eje del encuentro, el eje de los vínculos, de las relaciones, alguna relación de pareja o alguna manera de vincularte con el otro, es la casa del yo y del tú, ¿no? El encuentro con el otro. Alguna manera de relacionarte que te esté trayendo un sentido falso de seguridad o de confort o de estabilidad, ¿no? Creyendo que si sigues manteniendo ese tipo de actitudes, pues estás segura, estás con una base firme, ¿no? Pero Urano, si algo de esto es falso o no estás tomando conciencia de algo de esto, de este tipo de dinámicas, Urano viene aquí a romper con esto. Urano trae sorpresas de mil maneras. Puede venir con vínculos, como suelen venir, ¿no? Con trabajos, o el hogar va a estar aquí muy metido, todo el tema del hogar. La casa 4 nos habla del hogar, ¿vale? Nuestra casa, tanto nuestro hogar interno como nuestro hogar físico. O sea, las personas con las que vivas, Urano trae a lo mejor esos cambios, ¿vale? Esos momentos complicados, ¿no? Que vienen a sacarte de tu lugar de confort, de tu lugar de seguridad. Urano también trae necesidad de liberación, necesidad de libertad, de liberarte de a lo mejor este tipo de conductas o de patrones de los que estamos hablando, para encontrar un sentido auténtico de seguridad y de autoestima. Urano trae este aire fresco, ¿no? Esa necesidad de encontrar un nuevo sentido de valía, un nuevo sentido de autoestima. También este es el eje 410, es el eje de la individuación o individualización, como más te guste, en el que dejamos de ser niños para pasar a ser adultos, ¿vale? La casa 10, en el que dejamos de querer pertenecer a un colectivo, a una infancia, a unas raíces, para pasar a ser autónomos, casa 10. Así que este eje va a estar muy movido también. Si no estás siendo autónoma, no estás siendo adulta o adulto y no has encontrado todavía esa seguridad en ti para pasar a ser autónoma o autónomo, de nuevo esta luna llena viene a sacar esas partes que tiene que ver también, o sea, puede estar ya sea las relaciones familiares, la madre, casa 4, o el padre, casa 10, conflictos con ellos, o incluso si no están vivos o no tienes esos conflictos porque no tienes contactos con ellos, que se despierten internamente esos recuerdos y esos temas, y Urano te traiga, ¿no? Te traiga esa verdad, ¿no? Para que despiertes. Y van a estar muy movidos, tanto los regentes de esta luna llena en Escorpio son Plutón y Marte. Así que van a estar Plutón retrógrado en tu casa 1, dinámicas de dependencia, ¿vale? Primer decanato de Acuario, las dependencias. Es un trabajo importante, ¿vale? Para las personas con, ya sea el ascendente en estos primeros grados de Acuario, o ya sea para personas que tienen planetas en los primeros grados de Acuario. Las dinámicas de dependencia. Es un trabajo importante. Y Plutón aquí, sobre todo, ¿vale? En este momento nos habla de revisar y transformar esas dinámicas de dependencia. Va a estar un tiempo retrógrado, todavía le falta, ¿vale? Se acaba de poner. O sea que todo lo que surja ahora, todo lo imprevisto, todo lo nuevo que venga aquí a tocarte, ¿no? A cambiarte, a esa necesidad de cambio, va a estar muy relacionado con tu yo. El ascendente es el yo, es la manera de afirmarnos en el mundo, la manera de encontrar nuestro propio valor, nuestra propia personalidad. Y Plutón aquí te viene a decir que transformen esas dinámicas, ¿vale? De dependencia. Dependencia, ¿vale? Como siempre, Marte en oposición, parejas, socios, vínculos íntimos. Va a estar muy movido ahora todo esto. Si sigues en tus viejos patrones, aquí muy probable que surjan conflictos fuertes con personas, ¿vale? Este es el eje del encuentro y, como hemos dicho en la introducción, hay aquí una tensión increíble en cuanto a la comunicación, las ideas, así que puede haber conflictos aquí fuertes, ¿vale? Con un otro. Todo ello va a ser para que te des cuenta, ¿vale? De que encuentres esta base interna, esa seguridad que no depende de nada ni de nadie y que te va a llevar a estar, a tener de verdad ese sentido. Urano y Acuario nos hablan de la libertad y el desapego, pero en su modo virtuoso. Ese es el modo virtuoso de Acuario o de Urano, que es el regente de Acuario. Pero generalmente esto no se da. Y generalmente estamos en el lado negativo de Acuario, que es la esclavitud, la dependencia, el no poder salir de ciertos patrones, el estar ahí repitiendo patrones y repitiendo
dinámicas esclavos, ¿no? De ciertas ideas, de ciertos patrones. Espero que te haya ayudado, ¿vale? Ahí tienes mis datos por si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal, de tus tránsitos, revolución solar. Dale al like, suscríbete y todas esas cosas. Nos vemos en la siguiente. Vale, Piscis, ¿qué tal estás? Vamos contigo. Va a caer en tu casa 9, ¿vale? Está luna llena de Escorpio. Es esta área del pensamiento independiente, ¿vale? Es esta área de nuestras creencias. Es esa área de la filosofía de vida. Así que, bueno, como le digo a todos, si sabes de astrología y sabes si tienes planetas cerquita del grado 22 de los signos fijos, si tienes planetas cerquita, cuanto más cerca, más intenso se puede sentir. Y en este caso, todas esas emociones que se puedan ahora despertar, tan intensas, ¿no? Que nos habla Escorpio, esas crisis que se puedan vivir ahora, van a estar hablándote de tus creencias, ¿vale? Tienes que mirar un poco esa manera de pensar que tienes, esa manera de creer, ¿no? Que tenemos. Hay que estar abiertos aquí un poco, ¿no? A cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicar también. Casa 3 es la opuesta, está movido todo el eje. Puede que estés en este momento, bueno, en este momento y siempre, ¿no? Si lo vives intenso, esta luna llena te está diciendo que el sol lo tienes en casa 3, que es la casa de la comunicación y del aprendizaje, ¿no? Que a lo mejor tu mente se encuentra segura en una zona de confort, sosteniendo viejas estructuras, viejas ideas, viejas formas de comunicar que te hacen sentir segura o que te hacen sentir estable, ¿no? Pero que es falso. Por lo tanto, si se despierta algún tipo de emoción intensa en este momento, Urano viene a... Si no estás tomando conciencia de esto, o si no has tomado conciencia en algún momento de tu vida y no has trabajado en lo que son tus creencias, ¿no? Y esos patrones mentales, Urano viene aquí a pegar un sopapo, ¿no? A movilizar todo esto. Puede ser de mil maneras, ¿vale? Con una relación, con un trabajo, con una discusión, con un ser querido, lo que sea, ¿no? Que un evento X, el que sea, que venga a sacarte, ¿no? De ese lugar en el que creías que tu sentido de seguridad y de autoestima dependían de una manera de pensar que está obsoleta ya y que no tiene que estar ahí. También viene a decirte, va a estar muy relacionado, el eje de la existencia. Por un lado, ese inconsciente, ¿vale? Plutón, retrógrado, en Acuario. Por un lado, lo que hemos comentado al principio, dinámicas de dependencia, ¿vale? Revísalas. Tenemos que transformar aquí todas estas dinámicas de dependencia. En tu caso pueden estar muy inconscientes. En la casa 12, esa casa subterránea, ¿no? En la que todo está un poco inconsciente. Y Plutón aquí te invita a que revises ese inconsciente o a que transformes, ¿no? Ese pasado, ese inconsciente en la medida de lo posible. Porque al ser inconsciente, pues no es tan fácil, ¿no? Eso va saliendo solo. Pero también las dinámicas de dependencia y sobre todo todo lo que tenga que ver con el servicio. Este es el eje del servicio. Si estás siendo a lo mejor, si estás sirviendo a los demás, pareja, familia, hijos, para que te quieran, ¿no? Para encontrar este sentido de seguridad o de cuanto más sirvo y más hago a los demás, ¿no? Más me valoran y entonces más me quiero yo y más me valoro yo, ¿no? Darte cuenta de eso, ¿no? Que eso no es sano. Obviamente hay que hacer cosas por los demás, sobre todo por nuestros seres queridos, pero cuando lo hacemos desde ese lugar de que así me valorarán, pues este eje puede que esté poniendo también en conflicto todo esto, puede que surjan muchos conflictos en ese sentido. Todo lo que tenga que ver con tus hábitos diarios, tu salud, las obligaciones diarias, van a estar muy relacionadas, ¿vale? Con todo esto, cuadratura aquí. Si te estás excediendo en tus obligaciones diarias, con Marte es fácil excederse en tus obligaciones diarias, pues Plutón te invita a que guardes descanso, soledad, silencio, meditación, naturaleza, ¿vale? Muy importante, porque en este momento puedes estar pasándote de la cuenta en cuanto a las obligaciones diarias. El sextil a Saturno también en tu casa 2 viene a decirte que tu valor personal, que tu autoestima, tu seguridad, incluso tus recursos o tu manera de generar recursos dependen de ti, dependen de tu maestría, ¿vale? Saturno nos habla de la maestría y nos enseña a valorarnos y a querernos por nuestras capacidades, no por si sirvo a los demás, no por si sostengo ciertas ideas o ciertas formas de pensar que ya no me representan y que ya no tienen que estar ahí. Saturno te dice que tu sentido de valor, tu manera de generar recursos, tu autoestima, solo dependen de ti, de tu propia valoración, de tu capacidad para valorarte a ti misma, para generar recursos por ti misma o ti mismo, sin depender de otros. Tampoco pasa nada porque estés dependiendo de otros, ¿vale? Muchas veces si la situación lo exige o no nos deja otra, no caigas en el error ahora de castigarte, ¿no? Si estás dependiendo de otros, ¿vale? Entiéndase lo que estoy diciendo aquí.
puedes incluso depender de otros, ya sea económicamente o energéticamente o lo que sea. Bueno, si es energéticamente, ahí sí hay que darse cuenta, ¿vale? Ahí tienes que darte cuenta de que eres tú la que tienes que depender de ti misma y encontrar tu sentido de seguridad y de autoestima y de valor por ti misma, ¿no? Por ti mismo. Pero si es el caso de que estás dependiendo de los recursos de otros porque no te queda otra, ¿vale? Ten cuidado aquí con lo que estoy diciendo. No aplicaría esto, ¿vale? Y con Neptuno, sobre todo ahora entrando en Aries, te pide esa fe, esa confianza, ¿vale? En ti misma o en ti mismo, que no te va a costar encontrar, ¿vale? Porque en cuanto Saturno entre en Aries, con Neptuno en Aries y con Saturno en Aries, el sentido de valor personal y de seguridad, ¿vale? El quererte a ti misma o a ti mismo cuesta menos, ¿vale? Sale ese guerrero interior que todos traemos y encontramos ese lugar, ¿vale? Y nada, espero que te haya dicho algo todo esto. Te leo en los comentarios, ¿vale? A ver si hemos acertado en algo. Y nada, Piscis, nos vemos en la siguiente. Ahí te dejo mis datos, ¿vale? Por si quieres una lectura en profundidad de tu carta natal, de tus tránsitos, revolución solar. Y dale al like, suscríbete y todas esas cosas. Hasta luego, abrazo.